la obra mediadora de Jesucristo. Pues tenemos en la hoja de guía, un mediador es un intermedio. Gálatas 3 nos habla muy claramente Pablo de esto, Gálatas 3, comenzando con el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y este versículo de Pablo en la primera carta a Timoteo, que es tan conocido, el capítulo 2 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vamos a tratar con varias cosas sobre Cristo como mediador, pero sí vamos a enfocar ahora en su obediencia por nosotros. Y hay dos partes de esta obediencia: la obediencia pasiva, los sufrimientos, es la sumisión de Jesús, no es del tipo involuntario, como por ejemplo hacemos con el límite de velocidad en la carretera aquí en Argentina, pues voluntariamente pues es por la ley. O en el asunto de pagar impuestos al Estado, pagamos, pero no es voluntariamente. Cuando hablamos de la sumisión de Jesús, su obediencia pasiva, hablamos de un sometimiento voluntario. Esta obediencia es la que Jesús ofreció como pago por nuestros pecados. Fue un sacrificio vicario, o sea, se le ofrece a Dios en su o en nuestro lugar. Se pone a nuestra cuenta. Esta es precisamente la obediencia pasiva de Jesús, pagando lo que nosotros debíamos. Podemos decir, todos nosotros en Cristo Jesús ya no tenemos deudas. Cristo pagó por su obediencia pasiva por nuestros pecados. Pero también hay la obediencia activa, el cumplimiento de la ley. Y en esto es importante porque en un sentido, esta obediencia pasiva, pues, lleva todos nuestros pecados, la pena de la muerte, y ya nosotros, pues la cuenta está en 0. Pero con la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos algo muy importante. Es una parte esencial de la salvación de nosotros. Creo que nosotros hemos hecho bastante énfasis como evangélicos
en la obediencia pasiva en la cruz. Pero debemos hacer énfasis también en esta obediencia activa de Jesús. Es mucho más que sufrir por nosotros y las consecuencias de nuestra transgresión de la ley de Dios. Piensen bien conmigo. Es más que pagar nuestra deuda. Pablo hace referencia a este amor perfecto y activo en Romanos 5, los versículos 6 a 11, especialmente el versículo 10. Dice, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo Jesús fue una vida voluntariamente. Él cumplió con toda la ley de Dios. Hacer la voluntad del Padre fue comida para Él. Podemos decir aquí, entre los argentinos, aquí esta noche, esto es como un asado. Es algo tan bueno. Hacer la voluntad de Dios. No es así que me toca hacerlo y tengo que hacerlo en el sentido que Él no quiere. Él cumplió con todo. Activamente el hombre, el segundo Adán, con toda la justicia de Dios, activamente. Debemos pensar en esto bien, porque es parte esencial de nuestra salvación. Nosotros no tenemos en la cuenta lo que puede comprar la salvación, la justicia delante de Dios. Y sabemos que no es por las misas, sabemos que no es por las obras, pero sí es por las obras perfectas, completas de Cristo Jesús. Esta obediencia activa. Somos justificados por su sangre, salvos, como dice, por su vida que dio por nosotros. Una vida de obediencia positiva, perfecta, activa. La voluntad del Padre era la comida de Jesús, como dice Juan 4:34. Pues hay mucho en esto y estoy haciendo énfasis en esto porque creo que es algo que no hemos hecho énfasis en nuestras iglesias. Hay bastante énfasis en esto en la institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Me ha ayudado a entender esto mejor el doctor Gerald Nienhuis. Otros como el profesor John Murray, pues en sus obras hay mucho sobre esto. El doctor Nienhuis ha escrito, no es posible sobrevalorar la muerte de Jesús, pero sí es posible subestimar su vida. Tenemos que recordar que su vida, su activa obediencia, es también un ingrediente esencial en nuestra salvación. Uno de los grandes campeones de la fe cristiana en el siglo pasado fue un señor que se llama J. Gresham Machen. Era un señor valiente por la verdad contra los liberales y era así profesor en el seminario de Princeton. Y en el año 1911 él comenzó a escribir un libro sobre
el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la Iglesia Católica Romana reconoció que ese libro, cuando al fin salió en el año 1930, era el mejor libro escrito sobre este tema del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Era un erudito. Él, luchando por la verdad en muchas partes, y fundó el seminario de Westminster en el año 1929. Como Princeton realmente dejó a creer en la infalibilidad de las Escrituras y la inspiración de todas las Escrituras, y había muchos problemas, y un grupo de profesores salieron allá de Princeton a fundar Westminster, allá en Filadelfia, Pensilvania. Y él iba por todos lados, luchando por la verdad. Llegó allá en el norte, lo que se llama Dakota Norte, allá en Bismarck, con un frío bastante bajo cero. Y él tenía problemas de, ¿cómo se dice? Neumonología, ¿cómo es? Cuando tiene esto en bastante mal todo esto, y él dio como 2 noches ponencias seguidas y así con un dolor increíble. Llegó realmente con la verdad que estaba muriéndose, y el pueblo de Dios orando, pero así no tenía nada más que como 50 no recuerdo, como 57 años, algo así, joven. Y él envió un mensaje, telegrama, a su colega, el profesor John Murray, diciendo, tengo aquí escrito, creo. Él envió yo estoy tan agradecido por la obediencia activa de Jesucristo por mí. Muy sencillo, pero el profesor Murray había enseñando, le ayudó a entender más esto al erudito Machen, y antes de morirse, él estaba pensando en la obediencia activa por él. Que en Cristo Jesús nosotros tenemos toda la justicia perfecta del segundo Adán. Y en el cielo mismo no vamos a tener más justicia que hay en nuestro Salvador Cristo Jesús. Él es el hombre completo, perfecto. No es posible tener más justicia que Cristo. Y Él es nuestra justicia activa. Nuestra. Y creo que esto es algo muy importante en el entendimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Yo estoy tan agradecido por la obediencia activa de Jesucristo por mí. Ahora, su intercesión por nosotros. Ya vamos en B, en nuestra hoja de guía, notando nada más que la obra sacerdotal es terrenal, y hemos hecho bastante énfasis en esto. Hebreos 7, 26, 27 y diferentes versículos, Hebreos 9, 12. ¿Alguien puede hacernos el favor de leer Hebreos 9, 25 y 26? ¿Alguien por este lado tiene Biblia? ¿Rubén?
Esta noche pues ni he tenido que trabajar, ¿no? A ver, 9, 25 y 26, creo que son los versículos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. No es posible repetir la salvación que hay en Cristo Jesús. Es algo que Él ha hecho por nosotros. Su obra sacerdotal, terrenal, ya completa, hecha, consumado es. No podemos añadir nada más a esto. Sin embargo, su obra sacerdotal es celestial también. Y yo pues iba a traer como una hora sobre esta obra celestial, pero vamos a leer nada más que un versículo esta noche, Romanos 8, 34, que Él sí ha terminado toda su obra como sacerdote aquí en la tierra, pero todavía Él es el sacerdote por nosotros. Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es la intercesión de Cristo celestial. En el cielo, nuestro mediador está constantemente intercediendo ante el Padre a favor de sus hijos. Y quiero que ustedes, creo que todos tienen ejemplar de este libro, Liberación, el Evangelio de Dios. Si hay alguien que no tiene, hemos regalado estos para este curso. Y en las páginas 39 a 41 de esto, pues tiene bastante sobre cómo Cristo es el sacerdote, es representante único delante del Padre y cómo es su obra. Con esto tiene contraste con todo esto de las misas y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Y es bueno leer esto y ver estas cosas, los documentos de los católicos y todo esto. Nótese las páginas 39 a 41 de Liberación, el Evangelio de Dios. Ahora, entremos en esto, la cuarta etapa de nuestro estudio esta noche, las dos naturalezas de Jesús. En un sentido, hemos estudiado esto ya bastante. Dos naturalezas están unidas en una sola persona. En la persona de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos con la Trinidad? Tenemos un solo Dios, pero tres personas. Y en nuestro Señor Jesucristo tenemos una sola persona, pero dos naturalezas. Y recuerden que con el nacimiento de Jesús es el único caso en lo cual que no tenemos una nueva persona. Él siempre existía con su naturaleza divina. Y Él ahora tomó adicionalmente la naturaleza humana.
una sola persona con dos naturalezas. No es que es como un hombre, superhombre, es un hombre exactamente como todos nosotros, menos el pecado, gracias. Pero es totalmente con una naturaleza divina. No es que uno baja un poco para el otro, o es una combinación de las dos naturalezas. No hay como mixta de esto, no hay es separadas en este sentido, pero unidas en una sola persona. Esto es lo que la Iglesia luchó tantos años para expresar esto bien, por siglos, para definir esa relación y explicarla. En el credo niceno afirma que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Ustedes recuerdan quién era el mayor oponente a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo? No, pero un hombre que fue como oponente, es decir, alguien que iba contra esto. ¿Recuerdan? Sí. Uy. Y realmente sus doctrinas iban muy lejos de la Biblia. Más o menos dándoles como fecha como fechas de nacimiento y muerte, es algo así. Y cuyas doctrinas siguen en el día de hoy entre los llamados testigos de Jehová. Y hay algo de esto también, aunque es tan raro, entre esta religión norteamericana. No sé si ha llegado aquí los mormones, los santos de los últimos días. Yo tengo una barba hoy por el asunto de que trabajando allá en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, pues había, pero cantidades de estos jóvenes, todos así, pero rubios, y iban los dos casa en casa, tenían así bailes los sábados y básquetbol también y todo eso, los jóvenes llegando y todo, pero ninguno de ellos casados. Y la gente allá me decía, es uno de ellos y es como el padre de ellos o algo así, porque tiene señora. Y ninguno de ellos tienen señora. Y también tenían así la manera de hablar de ellos que querían saber si ellos van juntos al baño o cómo es el asunto. Porque nunca pueden verlos solo. Perdón, que tengo amigos de ellos y son buenos vecinos. Pero tienen una doctrina horrible. Niegan la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen otras cosas raras. ¿Qué debemos hacer con gente así? Que llegan y a veces atacan como con palabras de blasfemia contra la deidad de Cristo y la Trinidad y todo esto. ¿Qué es que debemos hacer? El apóstol Juan, en su segunda carta, nos da consejo para el asunto. Voy a leer esto de la versión popular y Juan
la segunda carta de Juan, los versículos 7 a 11. Versículo 7 dice, pues anden por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa completa. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esta enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciben en casa ni lo saluden. Porque quien los salude se hará cómplice de sus malas acciones. Y esto, creo que es importante notar esto, que esto no quiere decir que no podemos decir hola y hablar con ellos. No estoy diciendo esto. Tengo vecinos que a través de los años, pues nosotros hemos regalado el Evangelio y libros, hemos hablado y hay una oportunidad constantemente de mostrar el amor de Cristo y ellos escuchan. Pero no podemos invitarlos a nuestra casa iglesia, no podemos invitarlos al púlpito a enseñar, no podemos saludarlos así como maestros de la Biblia en nuestras iglesias. No hay koinonía, comunión con la oscuridad de su enseñanza. Debemos mantener el cuidado de las ovejas y protegerlas constantemente con la buena enseñanza. No sé si hay alguna pregunta sobre esto y las dos naturalezas de Jesús. Entonces vamos con los oficios de Cristo. Sí, muy bueno. Así es, y vamos a verlo en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Los dos estados, un estado de la humillación de Cristo y el otro estado de su exaltación. Y vamos a ver estos pasos a llegar a este punto. Hasta que vamos a aprender cuáles son los pasos. Podemos notarlos muy bien. Entonces vamos ahora los oficios de Cristo. Interesante que allá tenemos la institución, las instituciones de Juan Calvino. Hay 4 libros en 2 tomos allá. Y realmente Calvino es como el primero de hacer énfasis, resaltar esta enseñanza bíblica sobre los 3 oficios de Cristo. El capítulo 15 del libro 2, él ha escrito sobre
los tres oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Interesante cómo es que Dios ha usado esto. Y también tengo en este librito algo sobre estos tres oficios de Cristo en las páginas 33 a 46 en Liberación el Evangelio de Dios. Que noten esto. Ahora vamos, entonces, Cristo es profeta. Como escribió Moisés acerca de Cristo, Dios el Señor les va a enviar un profeta de entre los propios hermanos de ustedes. Háganle caso en todo lo que Él les diga, porque todos los que no hagan caso a ese profeta serán destruidos. Hechos 3, 22, la versión popular. Está citando Moisés. Y, en efecto, la ira de Dios está sobre el que no recibe las palabras de Jesucristo. Juan 3, 36. Él es el maestro indispensable para que conozcamos a Dios. El hombre nace en su ignorancia. Quiere tener su vida no según la palabra de Dios, sino según su propia manera de vivir. Y necesitamos el profeta, Cristo, para entender el camino. Y Cristo realmente sí es el profeta. Ve, Cristo es sacerdote. Él es nuestro defensor delante de Dios que necesitamos. Cristo es rey. Él es rey de reyes. Y otra vez que noten las páginas 45 y 44 y 45 de Liberación. Ahora, no sé cuántos de ustedes pueden recordar que el asunto de los liberales, ellos querían hablar de Jesús. Un Jesús como maestro, que puede enseñar las cosas morales, el amor, y un Jesús manso, uno que puede ser tan bueno, pero rechazaron ellos la deidad de Cristo. Y nosotros, pues, declaramos que no es posible tener el Cristo del Nuevo Testamento solamente en partes. El Cristo del Nuevo Testamento es el Cristo divino. Y Él confesó su propia divinidad. Que yo soy. Ego eimi. Y nosotros enseñamos que no es posible recibir Cristo como hombre y rechazarle como Dios. No puede tener un Cristo por mitades. Pero lo que ha pasado ahora en la iglesia evangélica es algo muy semejante. Han hablado que pueden tener Cristo como sacerdote, que ha dado su vida por sus pecados como sacrificio, pero si no quiere recibir Cristo como profeta, lo que Él dice, pues puede pensarlo más tarde. Si no quiere tenerlo como Rey de su vida, el Señor de su vida, está bien. Haga su oración ahora y no tiene que preocuparse de más. Y si más tarde quiere tenerlo como su Rey, su Señor,
el Señor de su vida, pues puede más tarde. Ahora puede ser un cristiano carnal. Y vivir como quiere según el mundo. Y yo digo que ese no es el Cristo del Nuevo Testamento. Solamente puede recibirle como profeta, sacerdote y el Rey de Reyes. No es que podemos entender todo eso al recibirle. Todavía pecamos. Todavía nos toca pedir perdón por nuestros pecados. Pero rechazar sus palabras, Él quien es el profeta, de lo cual que debemos hacer caso de las palabras que Él dice, va en contra del Nuevo Testamento. Es por esto debemos predicar un evangelio que sí tiene Cristo como profeta, sacerdote y rey. El Cristo completo es el Cristo que nos salva. Vamos en esto, podemos hablar más de esto si quieren, pero creo que es algo muy importante porque el evangelio de hoy es como un evangelio de mercancía que puede vender como un seguro que uno no tiene que ir al infierno, pero puede seguir viviendo como quiere. Y el evangelio de Cristo completo es un evangelio que cambia el hombre totalmente, completamente. Creo que nosotros sí levantamos la voz contra esta tontería de recibir un Cristo como hombre y rechazar Cristo como Dios de los liberales. Pero yo creo que debemos levantar la voz hoy día contra un evangelio de un Cristo solamente como sacerdote que muere por los pecados de uno. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Hay algo así como un cuarto oficio de apóstol o son tres oficios? Realmente creo que hay tres en este sentido de que como mediador, Él es el ungido rey, el ungido profeta, el ungido sacerdote. Pero sí, mañana vamos a ver como profeta, realmente Él tiene este ministerio de revelarnos toda la palabra de Dios. En ese sentido, Él es el apóstol del Padre, enviado por el Padre. Y también vamos a buscar unas de estas hojas de guía, quizás de la semana pasada, sobre cómo Cristo es el apostolado, enviado, el apóstol, enviado por el Padre, y como Él ha enviado, como el Padre le envió a Él ha enviado a sus discípulos como apóstoles. Y este estudio creo que de la estructura de Juan es algo que hemos dado bastante de los versículos y todo, creo que está escrito en estas hojas. ¿Hay unas extras? No, en este momento no es necesario, pero seguramente hay copia. Alguien tiene algo que puede ayudarnos para mañana, ¿no? Otras copias sobre este asunto. Pero vamos a entrar en esta obra mañana del Espíritu Santo, la obra progresiva del Espíritu Santo. Y así vamos a tocar de esto más. Entonces vamos ahora, pues, al final.
los dos estados de nuestro Señor Jesucristo. El estado de humillación, hay 5 puntos en esto. Si ustedes pueden notarlos muy bien, el primer punto es la encarnación y nacimiento, como quieren ponerlo. Podemos ver la humildad de ese estado, que Él nació en Belén. Él nació como infante, llorando. La encarnación. Segundo, la sumisión a la ley y a los representantes de la ley. Esto quiere decir que tocó a Jesús obedecer así en todo eso de ser parte de la sinagoga, escuchar a estos hombres representantes de leer la ley, él cumplir con todas estas costumbres según la ley. Él como hombre tocó en humildad andar en la sumisión a la ley y a los representantes de la ley. Tercero, sus sufrimientos. Como hombre, cansado, triste, hambre, Él sufrió. En la circuncisión, como infante, sus sufrimientos como hombre en humildad. Cuarto, su muerte y sepultura. Pensar otra vez, esto sí es humildad en su muerte y sepultura. Y quinto, su descenso al infierno. Y hay diferentes interpretaciones sobre esto. Sería bueno quizás, si hay tiempo mañana, entrar algo en esto. Pero la interpretación que yo entiendo de esto es que Él sufrió los tormentos del infierno en lugar nuestro, a fin de que nosotros no tuviéramos que sufrirlos. Y ahora vamos, ve el estado de exaltación. Hay 4 pasos en esto. El primer paso en la exaltación de Jesús es la resurrección. Tenemos este estado de humillación y con la resurrección tenemos el primer paso de la exaltación de Cristo. Resurrección. Exaltado, Cristo se resucitó de los muertos. Su victoria sobre la muerte, la tumba y el infierno. Bueno leer uno de estos pasajes. Alguien nos hace el favor de leer la primera carta a los Corintios 15:20. Así, Gabriel, si puede hacer eso para nosotros. 15:20. Alguien puede prestar una Biblia. Y Rubén, allá Colosenses 1:18. Y a ver, Eva puede hacernos el favor de leer Apocalipsis 1:15. 15:20. Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:15. 15:20 de 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es la exaltación de Cristo. Y Colosenses 1:18, Rubén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, otra vez, pensar en esto de la exaltación. El primer paso es la resurrección de Cristo. Y Apocalipsis 1:15, ¿Eva tiene? ¿Quién es allá? ¿Quién? Hugo, sí. Ayúdanos. Y su piel, semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. A ver. ¿Esto es Apocalipsis 1:15? A ver si estoy... Pues sí es, pero no es el pasaje que yo estaba buscando. ¿Cuál? 1.5, Jaime, 1.5. Sí. Tengo un número demasiado allá. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, el primogénito de los muertos. El primer paso, ¿cuál es? La resurrección. El segundo paso es la ascensión de nuestro Salvador. Fue una ascensión física, visto por testigos fieles. Todo fue investigado por el doctor Lucas. La naturaleza humana fue recibida en el cielo, glorificada, redimida, exaltada. Él subió como hombre, físicamente. Él como hombre siempre es Dios, y Dios está aquí presente con nosotros. Cristo está con nosotros esta noche como Dios, pero como hombre, Él está a la diestra de Dios. La ascensión es el segundo paso. La resurrección y la ascensión. Y el tercer paso es el estar sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y esto es la sesión en su trono con toda la autoridad del Padre. Es el gran sumo sacerdote por nosotros. Ya reina activamente a favor de su iglesia con la potestad, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuáles son los tres? El primer paso es la resurrección. Segundo paso es la ascensión. Tercer paso es la sesión. Entonces, resurrección, ascensión y sesión. Es decir, Él está sentado en el trono, exaltado como hombre. Y Dios, una sola persona, recibido en el cielo. Sección. Entronizado. A ver, resurrección, ascensión, ¿cómo es? ¿Así? Y sesión. A ver, ¿cómo es que está escrito? Con una sola S. Sesión. Es como cuando entra la corte en sesión, es que está... Como dice Hebreos 1:3. Después de hacer todo, ¿qué hizo Él? Ya está. Pero es parte de su exaltación. Sentado. Consumado es. ¿Qué dice? Creo que es 1:3 de Hebreos. El cual
cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto sí es la sesión de Cristo, la exaltación, la resurrección, ascensión y la sesión. Ha hecho todo, está. Sesión sería darle, que Dios le da el lugar. Eso es. ¿Sí? No, porque ceder ahí sería con C. No, le da. Lo reconoce. Entonces, esta palabra es como problemático para todos. Entonces vamos a mirarlo en el diccionario de pronto, pero creo que es la palabra que usan los teólogos de dar esa descripción. Y tenemos la cuarta, por supuesto. Es real, pero es del futuro. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la exaltación completa, la segunda venida de Cristo. Él viene con poder, Él viene con gloria, Él es el Cristo glorificado y Él viene la segunda vez. Muy distinto que la primera vez. La primera vez fue en humillación. Y ahora, Él viene con poder. Leamos de esto. Siempre me gusta leer esto tanto. La segunda venida, pues tenemos la resurrección, ascensión, sesión y segunda venida. Todo esto son los pasos de la exaltación de Cristo. La primera carta a los Tesalonicenses, como dice el capítulo 4. Algunos comentaristas han dicho que es el pasaje más ruidoso en toda la Biblia. Dice tampoco el versículo 13, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis, algo así, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Del capítulo 3, versículo 13, hablan de ellos. Es decir, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ellos vienen con Él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora es el versículo más ruidoso de la Biblia. No hay nada secreto aquí. Aquí viene el Señor con poder y gloria, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. No estoy aquí esta noche para hablar de las diferentes teorías de la segunda venida de Cristo, pero sí estoy aquí de este momento de la exaltación de Cristo. Es algo impresionante, ruidoso y grande. Cristo sí viene con poder. Y para algunos va a ser una bendición tan grande. Todos los en Cristo Jesús, los muertos, los vivos, todos. Gloria, gloria. Y los que no han recibido el mensaje no van a escapar, no van a escapar. Destrucción sobre ellos. Y esto, aun esto, va a ser para la gloria de Dios. Cristo exaltado. 4 pasos. ¿Cómo son? La resurrección, la ascensión, la sesión y la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos profundizarnos en estas clases sobre estos temas y tener esto como parte de nuestra teología, sí, pero todo esto es para dar la gloria a Dios. Sole Deo gloria. Esto es parte de nuestra manera de pensar y exponer las Escrituras y vivir donde trabajamos y en nuestras casas con nuestros hijos. Enseñar sobre Cristo constantemente con todos. Él es el Señor. No por nuestros votos, sino por la declaración de Dios mismo. Oremos.